El saber pedagógico en la actualidad. Hoy en día en los escenarios educativos se observa con más preocupación las acciones que el docente realiza para cumplir su labor profesional. De ahí que la construcción del saber pedagógico se considera una responsabilidad de los intelectuales colectivos de la educación, y ello se logra no solo por la vía de la reconceptualización de las prácticas pedagógicas, también se alcanza a través de la crítica severa a las formas de existencia instrumental de la pedagogía. En este sentido, el saber pedagógico y la praxis educativa, desde la diversidad, son elementos muy significativos en la vida del educador. Por consiguiente, se debe analizar el alcance conceptual y el ámbito del saber pedagógico entendido desde la complejidad de situaciones escolares y en correspondencia con los planteamientos epistémicos de diferentes autores. Es importante resaltar que este nuevo término comienza a fortalecerse en los escenarios educativos, un hilo conductor que se despliega del saber docente y se conjuga con la multiplicidad de factores que subyacen en el proceso de formación continua. Se experimentan procesos reflexivos y de análisis de la praxis educativa, así como la confrontación de la teoría en la práctica. Antes de entrar en las especificidades del alcance del saber pedagógico, reflexionar sobre el saber implica detenerse y pensar en su alcance etimológico, pues este va mucho más allá que el poseer un conocimiento. Se puede tener sabiduría de algo que no se conoce. Esto explica el cómo las madres, sin haber recibido instrucción específica cómo ser mamás, cumplen con la misión encomendada por la naturaleza. En el campo educativo es donde se construye el saber pedagógico, un saber específico, personal e individual, reconstruido desde la cotidianidad de la praxis, articulado a las estrategias didácticas coherentes con la realidad educativa, en un momento específico de la historia, así como a las características delineadas en los contextos donde se desarrolla el acto pedagógico. Reflexionar sobre el saber es definir que el saber es un conocimiento profundo sobre algo, cuya diferencia se enmarca en lo pedagógico. El saber pedagógico es un saber específico. Comprender el ámbito de alcance implica determinar la complejidad del proceso que se da por la vinculación de los actores que estructuran el proceso educativo, desde los diferentes escenarios educativos formales e informales. En ellos se genera el accionar cotidiano que define lo pedagógico y el acto pedagógico. En ese orden de ideas, el término saber pedagógico no es el nombre de ninguna teoría que reemplace a la pedagogía de la educación, la didáctica, la ciencia de la educación, el currículo. Desde esta perspectiva, donde cada docente se ubique en el conocimiento como si estuviera en un espacio abierto, donde interactúa y se orienta en ese proceso dinámico, se interioriza un saber específico que no solo es inherente a una disciplina. El saber pedagógico, como proceso, está en constante transformación, mientras que las disciplinas son estáticas. Las teorías o concepciones epistémicos, al concebirse, se permanecen según los planteamientos de cualquier autor. Se emplea el término saber pedagógico para no asumir la pedagogía como un saber preexistente, formalizado ante toda mirada histórica. Este término conlleva avanzar con sentido crítico más allá de las concepciones epistémicos, centrando la acción y reflexión docente desde los espacios educativos donde se desarrolla la praxis. Desde esta perspectiva se concibe el saber pedagógico como un proceso dinámico que se gesta desde escenarios múltiples, no siendo una disciplina específica el saber. Se producen diferentes circunstancias generadas en la cotidianidad de la praxis educativa, y desde ahí el docente construye y reconstruye el saber pedagógico propio. Este le permite reorientar la acción docente desde otra óptica didáctica con sentido, consolidándose en un saber hacer especializado. El saber pedagógico, como herramienta didáctica particular que se contextualiza en un escenario o ambiente de aprendizaje socializador, conlleva al docente a mirar con detenimiento, a observar, así es consciente de su praxis, cómo desarrolla las estrategias metodológicas, cómo las implementa, para mediar procesos de enseñanza y aprendizaje en correspondencia con la naturaleza de sus estudiantes y en particular con la realidad educativa donde se desarrolla el acto educativo en el ámbito de la escuela o en otros escenarios de aprendizaje. El saber pedagógico no es una metodología de análisis, sino una forma de entender el conocimiento, la ciencia y el concepto. Es un espacio del saber donde las conceptualizaciones metodológicas, teorías, conceptos sobre enseñanza,
formación, aprendizaje e instrucción adquieren sentido. Desde esta perspectiva, el saber pedagógico se va definiendo desde los diversos escenarios donde se gestan importantes procesos de reflexión y análisis de la praxis. En ese momento, estar frente de una nueva forma de desarrollar la praxis educativa se potencia un nuevo saber, un motivador que impulsa el desarrollo de estrategias validadas en la práctica. Ahí nace, se gesta, se origina la forma de una nueva creación, donde se promueven estrategias didácticas motivadoras que mantienen el interés de experimentar nuevas formas de acción pedagógica, cuya consecuencia inmediata se traduce en un saber hacer particular. Esta disposición permite el desarrollo profesional del docente, donde se moldean las habilidades y destrezas didácticas que se operacionalizan en el hacer docente, nuevas formas de enseñar y educar, lo cual va mucho más allá de lo que plantean las disciplinas del campo de la pedagogía y de la didáctica. Interpretando el pensamiento de Nietzsche, sobrevolar el campo de la pedagogía en la construcción del saber pedagógico en su enfoque ontoepistemológico refiere desviar la mirada hacia nosotros mismos. Es hacernos consciente del proceso interno que nos lleva a buscar, a dar respuesta a las expectativas que emergen en el campo de la pedagogía. Es revisar si realmente los ideales del Estado y de la ciencia de la educación son los nuestros, si nos identificamos con ellos o por el contrario, si somos capaces de asumir una pedagogía particular, la cual argumentamos sobre bases epistémicas que sustentan esos planteamientos, puesto que cada docente debe tener un fin, un ideal. Hay que reconocer la posibilidad del docente en el proceso de formación permanente, al percibirse con mirada introspectiva y en esa constante búsqueda del yo interno sobreponerse a las imposiciones externas, búsqueda que lo mueve hacia el camino de la liberación. En ese proceso cada individuo mantiene valores e ideales, los fines que persigue, lo que lo hace moverse con sentido pedagógico, en otras direcciones, con el fin de establecer un estilo personal correspondiente con la realidad educativa, valorando la experiencia socioeducativa, apropiándose de un saber pedagógico específico, perdurable, basado en conocimientos previos. Delimita un saber experiencial supeditado al trabajo cotidiano, al ejercicio de la práctica docente, materializado en saber hacer, validado en el contexto de aprendizaje de los estudiantes y de las teorías pedagógicas. Por ello, los saberes son elementos constitutivos integrales de la práctica docente. Es una dimensión de la profesión docente, que respalda y reconoce que el acto pedagógico es un elemento complementario articulado al saber docente, el cual facilita transformar la praxis escolar a través de la trilogía saberes disciplinarios, saberes curriculares y saberes experienciales.